Tratado de Versalles de 1919 impuso duras sanciones a Alemania, generando una crisis económica y descontento social. En este contexto surgió Adolf Hitler, quien transformó un partido nazi en una ideología nacionalista, racista e expansionista. Tras un fallido golpe de 1923 y su encarcelamiento, escribió Mein Kampf, donde expuso su visión de Alemania superior con la crisis de 1929. Ganó apoyo en 1933 y fue nombrado canciller. Así rápidamente eliminó la democracia e instauró el régimen totalitario, y comenzó una persecución de judíos y opositores. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la expansión territorial del imperio nazi. Hitler inició una expansión política territorial a pesar de las restricciones que le daba el Tratado de Libre Versalles. Este tratado es un acuerdo de paz que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Hitler fortaleció a su ejército alemán sin que las potencias europeas intervinieran de forma efectiva. En el año 1938, Hitler anexó a Australia en un evento conocido como Anschluss, que fue la primera agresión territorial del régimen nazi. Ese mismo año, Hitler exigió el anexo de Sudetes, que es una región de Checoslovaquia con población de origen alemán, para evitar conflictos. En la conferencia de Múnich, el Reino Unido y Francia cedieron. Sin embargo, en 1939, un año después, Hitler rompió su promesa y ocupó el resto de Checoslovaquia, demostrando que su ego y ambición no tenía ningún límite. Ante esto, las potencias europeas comenzaron a preocuparse específicamente por la posible invasión de Polonia, que es un país que fue creado tras la Primera Guerra Mundial, que abarca los territorios de Alemania, Australia y Rusia, y también pasa por el mar Báltico y por el famoso corredor de... Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la invasión de Polonia y el inicio de la guerra. Para llevar a cabo la invasión a Polonia sin temor a una intervención de la Unión Soviética, Hitler sorprendió al mundo al firmar el 23 de agosto de 1939 el pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo de no agresión con la URSS. Este pacto incluía un protocolo secreto en el que ambos países acordaban repartirse Polonia y otras regiones de Europa del Este. Finalmente, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia con una táctica militar innovadora llamada Blitzkrieg o Guerra Relámpago, basada en ataques rápidos y coordinados con tanques, aviones y tropas terrestres. La resistencia polaca fue rápidamente superada el 17 de septiembre. La Unión Soviética invadió la parte oriental de Polonia, cumpliendo el pacto secreto con Alemania. Ante esta agresión, el Reino Unido y Francia, que habían garantizado la independencia de Polonia, se respondieron declarando la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Con esto se marcó oficialmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que se convertiría en el más devastador de la historia. Estados Unidos y Unión Soviética salieron contra Hitler. En 1945, antes de que la guerra acabara, los líderes Joseph, Winston y Franklin se reunieron en la conferencia de Yalta. En dicha conferencia hablaron sobre el futuro del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente a eso, en la conferencia de Potsdam se habló sobre Alemania, ya que en ese momento Alemania ya estaba rendido y Hitler estaba muerto. Y se llegó a la conclusión de que Alemania se tenía que dividir en 4 partes. La primera iba a ser para Estados Unidos, la segunda para Francia, la tercera para Reino Unido y la cuarta para la Unión Soviética. También hablaron sobre los temas de desarme de Alemania, la devolución de territorios, la persecución de los criminales nazis y la creación de las Naciones Unidas. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Amaury y pues le voy a hablar sobre la Guerra Fría y pues mi tema pues es bloques militares y
el telón de acero. Esto básicamente es el Plan Marshall. El Plan Marshall, pues, fue visto por algunos como una forma de imperialismo económico estadounidense en respuesta a la creciente influencia de Estados Unidos. En 1949 se fundó el OTAN, organizado el Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental con un sistema de defensa colectiva. Si un país miembro era atacado, los demás lo defenderían. Así como eso que fue visto durante Rusia y Ucrania. Básicamente, si se metía Rusia muy al país, Estados Unidos se tenía que meter por el plan que tienen. Bueno, esto es un ejemplo. Pero para contrarrestar esta alianza, en 1955, la Unión Soviética y sus aliados comunistas firmaron el Pacto de Varsovia, creando su propio bloque militar, y así el mundo quedó dividido en dos grandes esferas de influencia. Bueno, Winston Churchill describió esta división como la famosa expresión telón de acero, refiriéndose a la separación entre el bloque occidental y el bloque del este. En el año 1949, el comunismo se expandió aún más. Cuando el ejército rojo de Mao Zedong ganó la guerra civil china. Bueno, estableciendo un nuevo estado, un estado comunista que de inmediato se salió con la Unión Soviética. Así la Guerra Fría marcó la geopolítica mundial durante varias décadas, definiendo conflictos, alianzas y estrategias entre las superpotencias y sus respectivos bloques. Bueno, ese es mi tema que me tocó. Y pues bueno, gracias por escucharme. Yo voy a hablar sobre el origen y el contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa, dando paso a dos nuevas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas lideraban dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites, el bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. Se llamó Guerra Fría porque ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro. No fue una guerra convencional, aunque sí hubo conflictos derivados y subsidiarios. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas y económicas, y en cierta parte propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos promovió desestabilizaciones y golpes de Estado, especialmente en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría se remontan a 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, cuando Rusia emergió como el primer país socialista. Este evento deterioró las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Los soviéticos defendían que el capitalismo debería ser derribado por las fuerzas, mientras que los estadounidenses apoyaron las fuerzas contrarrevolucionarias en la Guerra Civil Rusa.